Sí que quisiera, antes de compartir con ustedes esta reflexión, pues agradecer a la organización de este congreso el haberme invitado a participar en esta mesa temática, tercera, sobre el rosario, en concreto sobre su teología, oración y espiritualidad, y en concreto para que pues pueda compartir una reflexión sobre el rosario en la vida y la predicación del fraile dominico. La excelente conferencia que nos ha pronunciado mi connovicio, pues prácticamente ha dicho lo que tenía yo aquí, casi, pero bueno, no obstante yo comparto con ustedes esta reflexión, subrayando quizá pues algunos otros aspectos. El 12 de julio de 1963, el entonces maestro de la Orden, Fray Aniceto Fernández, ¿se oye bien?, en un discurso sobre el rosario, hablaba a los frailes de la Orden en estos términos: sois frailes predicadores, sois promotores del rosario. Si bien la sede apostólica siempre ha aprobado con total generosidad esta devoción, no se la reservó para sí misma, ni se la encomendó a algunos otros, sino que total y únicamente se la confió a la Orden de Predicadores, para que fuese conservada y propagada del modo más apto y seguro. Por tanto, se nos ha confiado un empeño de mucha trascendencia. Dado que el rosario ha sido encomendado a la Orden por manos de la Virgen María y por voluntad de los romanos pontífices, con una decisión especial en cuanto a su jurisdicción y predicación, tenemos que estar muy atentos a no defraudar esta gran esperanza que la Iglesia puso en nosotros y debemos buscar con ahínco, decía el maestro de la Orden, que esta devoción crezca cada vez más para el bien común de la misma Iglesia. Siendo el rosario, continúa, una forma adecuada y perfecta de orar, debe ser predicada con todas las fuerzas. Es indudable que para que en nuestros días el rosario sea recibido y sea ejercitado, debe presentarse en una forma que responda a la piedad y deseos de los cristianos de hoy. Todos comprendéis, terminaba diciendo el padre Aniceto, que la predicación y el apostolado del rosario favorece y defiende la unidad y la calidad del apostolado dominicano. Esto es lo que hemos heredado y lo que debe ocuparnos en torno al venerable patrimonio de la devoción al Santísimo Rosario. Con estas palabras que acabo de leer, el padre Aniceto Fernández dejaba clara la importancia que el rosario tiene en la vida y predicación del fraile dominico. Esta importancia, hemos de decir, sigue vigente hoy. Y así lo manifiesta el número 67, parágrafo segundo de nuestro libro de las Constituciones y Ordenaciones, que hace un momento acaba de citar el padre Luis Miguel. Aprecien cordialmente, qué importante este subrayado, cordialmente los frailes la tradicional devoción hacia la Virgen, recen cada día la tercera parte del rosario. Esta forma de orar, importante, este apunte, nos lleva a la contemplación del misterio de la salvación en el que la Virgen María está íntimamente unida a la obra de su Hijo. El rosario es, desde luego, una perla preciosa de la tradición dominicana y forma parte de nuestra idiosincrasia espiritual. El rasgo distintivo de nuestra espiritualidad dominicana es la contemplación de la palabra de Dios. El rezo del rosario, en cuanto compendio del Evangelio, propuesto para ser contemplado y meditado desde la clave del corazón orante de María, se inscribe, por tanto, en el centro de nuestra espiritualidad. Orar con el rosario es asistir a la escuela de la Virgen María para contemplar con ella el rostro de Jesucristo. El fraile dominico necesita ir y venir con frecuencia a esta escuela para enamorarse con pasión de ese rostro que él debe mostrar a los demás. El rosario, en la vida del fraile dominico, es, por tanto, un recordatorio permanente de los dos polos fundamentales que vertebran la vida de la orden: la contemplación y la misión. El contenido de la predicación dominicana es el misterio de la salvación.
don de Dios por medio de Jesucristo, muerto y resucitado, misterio de santificación y de verdad, de amor y de misericordia. Esta buena nueva, contemplada en el rosario, a través de las 20 escenas evangélicas que hoy lo componen, ponen delante del fraile dominico la palabra de la verdad que ha de predicar para que primero se empape bien de ella, dejándose seducir, conquistar y transformar por ella. Esta palabra de verdad es la que contemplamos en los misterios de gozo, hecha carne y poniendo su tienda entre nosotros. La que en los misterios luminosos contemplamos hecha luz para el ser humano, al poner ante él la verdad del reino de Dios como proyecto de vida nueva y abundante. La que en los misterios dolorosos contemplamos silenciada en la pasión, donde precisamente sin hablar proclama su discurso más elocuente, el del amor hasta el extremo, y la que contemplamos en los misterios gloriosos llena de gloria, anunciando victoria sobre las dos realidades que más oscurecen la existencia humana, el pecado y la muerte. El rosario es como la meditación prolongada del prólogo de Juan o del himno cristológico que aparece en la carta de Pablo a los filipenses. Y todo sazonado con el ejemplo de la Virgen María, la que guardaba todas estas cosas en su corazón, viviendo desde ese corazón indiviso suyo en la obediencia de la fe, es decir, en el sí fruto de la atenta escucha. El rosario abre ante el fraile una puerta hacia la contemplación que le deriva hacia el estudio y hacia la reflexión teológica que llena también la vida del predicador. La estudiosidad, por así decir, que cultiva en nosotros el rosario, nutre nuestra vida dominicana y la hace atenta, despierta y perspicaz para descubrir los signos de los tiempos y el devenir de la presencia de Dios en la vida y en la historia. Esa estudiosidad rosariana nos permite así atinar más en nuestra tarea como predicadores e ilumina nuestra siembra apostólica haciéndola capaz de fruto. El rosario, como escuela del amor de Jesucristo y de María, la Madre de Misericordia, apremia al fraile a vivir las exigencias de la vida común fraterna, aprendiendo en él lecciones importantes para ello, como la urgencia de la caridad en la visita de María a Isabel, la solicitud por los demás, Caná, o el perdón de las ofensas, la muerte de Cristo. El rosario es, desde luego, una cadena valiosa que une todos los aspectos fundamentales de la vida del fraile: la oración, el estudio, la comunidad, conduciéndola hacia la predicación, su razón de ser. El rosario entrena al fraile dominico para dar testimonio de la verdad. En el rosario, gracias a la contemplación de la palabra, el fraile mira la realidad con ojos nuevos, desde la sabiduría espiritual que emana de las cosas de Dios. El rosario le permite, por ello, una comprensión más honda de la realidad en la que vive y a la que se dirige. El rosario nos impulsa a conocer mejor el contexto donde debe ser sembrada de nuevo la palabra de vida gracias a la predicación. El rosario nos permite a los frailes centrar el contenido de nuestra predicación, que es ante todo predicación de la gracia, con su fuerte toque querigmático en cuanto proclamación, anuncio vivo y actualizado, salpicada de sal doctrinal que clarifica a quien escucha, permitiéndole saborear la verdad, y también con capacidad de interpelación para aterrizar en la vida. El rosario aporta al fraile un elemento sustancial para su vida y predicación: el silencio. El rezo del rosario debiera concluir con ese silencio reverente en nosotros hacia el misterio contemplado. Se trata de ese cierto apofatismo, curiosamente necesario para la tarea dialéctica y dialogal con el mundo a la que nos compromete el carisma de la predicación. El fruto del rosario es paz y quietud interior en medio de los vaivenes de la vida.
En ese silencio se fragua nuestra predicación. De ahí esa frase: el silencio es el padre de los predicadores. Solo en el silencio uno se escucha de verdad a sí mismo y termina escuchando a Dios. El rosario de María es para rezarlo sobre todo en la celda interior, según expresión de nuestra maestra espiritual Catalina de Siena, en el hondón de nuestro corazón, donde nos espera el dulce huésped del alma. El rosario mueve en efecto al fraile dominico a la misión de predicar la riqueza de todo aquello contemplado, ya se nos ha dicho, contemplari et contemplata alis tradere. Qué bien sintetizó así Santo Tomás el carisma dominicano. Él fue un gran teólogo y un buen predicador, porque fue un extraordinario contemplativo. Con qué belleza, con qué sutileza, con qué profundidad comenta él el Ave María, oración clave del Santo Rosario. Desde su amor a María, favorecido por la hermosa tradición dominicana que él ya recibe, aprende las claves para acercarse a ese misterio, el de Dios, que movió toda su existencia y su alma inquieta. De la contemplación a la misión apasionada, a la misión periférica, a la misión en los limes actuales donde debe ser sembrado el Evangelio. La actuación fronteriza de nuestra misión como frailes predicadores es promovida en el rosario. El rosario es acicate para la misión, estímulo. El rosario bien rezado incita y apremia al fraile dominico a la misión, pues le permite interiorizar el fuego del amor de Jesucristo, fuego ardiente y pasional por la salvación del mundo. En el rosario, el fraile dominico experimenta con ardor, a imagen de Santo Domingo nuestro Padre, la razón de la predicación que nos acaban de decir, la salvación de las almas. Que no quede nadie y ningún rincón del mundo sin conocer la buena nueva del Evangelio, la buena noticia que es Jesús, el Señor, desde cuyo misterio se responde el mismo misterio de la vida, del mundo y del ser humano. El rosario es una oración misionera por antonomasia, que contagia la fuerza pasional por el anuncio del Evangelio, por la extensión y construcción del reino de Dios. Nuestro apostolado no puede olvidar esta oración tan hermosa y tan completa que hemos recibido. Nuestra predicación debe tener un espacio para proponer este método secular de oración tan sencillo y práctico, que permite reforzar la identidad cristiana y profundizar en el amor a Jesucristo. Así ha sido en nuestra historia y así debe seguir siendo. El rosario no cuelga, por tanto, de la correa de nuestro hábito a manera de adorno. Representa para nosotros un compromiso de vida y misión. Es además toda una imagen de nuestra vida, vivida al calor de María, la madre del primer predicador, Jesucristo, la madre de los predicadores de su Hijo. Nuestro Padre Domingo sintió siempre en su obra el latir amoroso del corazón maternal de la Virgen María, que le protegía y le impulsaba. En ella se sintió inspirado Domingo a la hora de configurar su orden. En su devoción filial a la Madre de Dios sintió fuerza para cumplir la voluntad del Padre, seguir a Jesucristo y estar dócil al Espíritu Santo. En esa devoción y en sus modos de orar, tan inspirados y originales, hunde sus raíces el Santo Rosario. Ello, podemos decir, constituye un elemento fundamental de la prehistoria del mismo. Por eso es para nosotros algo tan valioso que no debemos desechar. Colgado el rosario a nuestra correa, nos indica que somos nosotros los que hemos sido encadenados al corazón de María y por ella al de su Hijo, que ella nos sostiene y nos fortalece en nuestra misión apostólica. Coger el rosario es sentir la mano de la Virgen siempre tendida hacia nosotros. Esa es su tarea para con nosotros, acompañar nuestra misión haciéndonos fuertes en ella. El rosario es para nosotros, los frailes dominicos, un precioso regalo que nos aporta vida. Y como jardín de rosas que es, las de los misterios de Cristo y María, nos perfuma y nos lleva a ir por el mundo envolviendo a todos en ese buen olor de Jesucristo. María, madre y maestra de los predicadores, nos convoca cada día en su rosario a beber de las fuentes de la salvación, para llevar y ofrecer esta agua de vida que quita la sed del mundo. El rosario, por tanto, aporta mucha calidad
para la vida y el apostolado dominicano. El rosario, para el fraile dominico, yo diría, es determinante. Imposible orillarlo, imposible olvidarlo. Muchas gracias.